Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y su verso número 17. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y su verso 17. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Verso 18. Jehová te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Note, a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Por qué tú desechaste la palabra de Jehová? Él también te ha desechado para que no seas rey. Sea bendito tu nombre, Señor. A ti te doy toda la honra y toda la gloria. Amén. Queridos hermanos, primero vamos a entrar un poquito en el contexto general de aquellos tiempos. En primera instancia, ustedes saben que Dios llamó directamente al pueblo de Israel. Israel quiere decir peleó con Dios y salió victorioso. Desde el encuentro de Dios con el ángel, desde el encuentro de Jacob con el ángel en Betel, ahí básicamente surge en el pacto, en el compromiso que hizo Dios con Jacob, porque no fue Jacob con Dios, sino Dios con Jacob. Ahí nace básicamente Israel, el pueblo de Dios, Israel. Todos los pueblos tenían rey, y era común que todos los pueblos tuvieran rey, pero Israel no tenía rey. Dios los gobernaba directamente a través de un hombre que él designaba, en este caso el predicador, el profeta llamado Samuel. El pueblo hacía todo lo que Dios decía directamente. Samuel los juzgaba. Vamos a suponer que alguien tenía problema por el monjón de un terreno. Venían delante de Samuel, y Samuel, con la sabiduría de Dios, decía: esto es tuyo y esto es tuyo. Y esa era la ley a través de Samuel. Todo iba bonito, ganaron guerras, eran prosperados y bendecidos, pero ellos empezaron a oír que allá los amalecitas tenían rey, los amonitas tenían rey, los otros pueblos tenían rey. Y entonces un día hicieron una manifestación, como las que vemos a cada rato por cualquier lado, ¿no es cierto? Sacaron sus sartenes y sus tenedores: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Empezaron a pedir rey. Y eso molestó a Dios de una forma tremenda. Le dolió en su corazón. Y dijo: bueno, o sea que no quieren que yo los gobierne, no quieren que yo los dirija, ellos prefieren un hombre. Habló Dios con Samuel y les dice: diles que les voy a dar un rey. No, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y ustedes conocen la historia. Saúl estaba buscando unas burras y fue a aparecer, a encontrarse con Samuel. Samuel lo unge, y Saúl, que no era nada, de pronto es puesto por Dios como rey de Israel. Y no lo puso solo, Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Y dice que tampoco este hombre era de mal aspecto ni bajo de estatura.
Dice la palabra que el hombre más alto de Israel le llegaba al hombro a Saúl. O sea, estaba grandote el tipo. Tenía porte, tenía estatura, tenía conocimiento. O sea, Dios le dio sagacidad y Dios le dio inteligencia. Pero le dijo al pueblo, bueno, como no me quieren a mí, quieren rey, van a tener que pagar impuestos de rey y van a tener que pagar tributo de rey. Así fue como Israel empieza a tener rey. Y ya estando este grandulón ahí, empezó bien, pero con el paso del tiempo le fue tomando amor al dinero y se fue haciendo desobediente. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado. No cuando aceptamos a Cristo, no en los primeros años. La rebeldía viene cuando ya nos está saliendo como a los pavos, a los chompipes, a los guajolotes, a los chumpes, que le sale el escopete, estos pelos así en el pecho. ¿Se acuerdan ustedes de los pavos, de los chompipes? Que le empieza a salir el escopete y a los gallos el espolón, ¿no? Cuando ya le empieza a salir el espolón a uno en el evangelio, es donde uno dice, nah, el pastor como que aquí la está regando. Esto no. ¿Verdad? Es donde uno dice, no, es de ese color, no, a mí me gustaría que fuera rojo. ¿Y por qué pintaron esto así? Esto yo lo hago. Y el pastor o el misionero le dice, hermano, haga de esta manera. No, así lo hago yo. ¿Y por qué lo hace así? Es que yo quiero. Y entonces Saúl dijo, bueno, Samuel le dijo, ve y destruye a Amalek, porque es un pueblo idólatra. Quiero que lo borres de la tierra, acaba con todo. Porque en el Antiguo Testamento, y si quieren échenle los derechos humanos a Dios, pero cuando Dios decía acaben con este pueblo, eran hombres, mujeres y niños, pero era gente que se había apartado, no de gratis, era gente que se había rebelado en contra de Dios, y para que el pecado no se multiplicara, Dios hacía eso. ¿Y quién le va a decir a Dios? Pues Dios es justo. Mire, el pecado es como el cáncer, así que Dios, si el pecado le cae a usted aquí en la uña, el cáncer le cayó aquí en la uña, entonces hay que volarle el dedo. Si el problema de cáncer es en el dedo, hay que volarle la mano. Y si el problema es en la mano, hay que quitarle el brazo. Así se elimina, así de fácil. Entonces Dios dijo, ve y acaba con Amalek. Bueno, dijo Saúl, y Dios le dio la facilidad para que ganara la guerra. Pero cuando ganó la guerra, se quedó viendo, hermano, unas vacotas, pero de aquellas vacas con el ubre colgando, hermano. Y dijo, no, estas vaquitas, qué lástima matarlas. ¿Cómo? Yo creo que aquí se está equivocando Jehová Dios. Tráigame esas vaquitas para acá. Y vio las ovejas, unas ovejas, hermano, que daban ganas de acostarse en ellas como colchón andante, hermano. Y dijo, no, pobrecitas esas ovejitas, apártenlas para acá. Y empezó a ver el oro y apartó el botín. Y total, por último dijo, a lo mejor le saco donde tienen enterrados más tesoros. Y se trajo al rey de Amalek. Le perdonó la vida al mero. Se lo trajo. O sea, desobedeció completamente. Pero cuando va llegando le aparece el profeta, porque nadie se lo mandó a contar, el profeta lo sabía. Y le dice, bueno, ¿obedeciste la voz de Dios? Sí, Señor. He hecho exactamente como lo mandó Jehová, tu Dios. ¿Que no era Dios de él también? ¿Que no era el que lo había puesto? No, es que cuando uno ya se siente algo importante, hermano, uno ya se cree más que los demás. Y ya uno cree que hasta Dios le va a obedecer a uno. Y eso nunca va a pasar. Y entonces le dice, de veras, ¿hiciste todo lo que te mandó Dios? Sí, y ese balido de vacas que yo oigo, ¿de dónde es? Sí, pero no, tranquilo. Porque el diablo le mete a uno una filosofía que lo hace pensar. El diablo es técnico en creer que tú tienes la razón. Y sabe que el que tiene la razón no soy yo. No es usted, no eres tú, es la palabra de Dios. Es así como Él dice y no como yo quiero. Es que el pueblo tomó un poquito del botín.
y apartó unas vaquitas y unas ovejitas. Pero estamos hablando de unas vaquitas, unas, qué sé yo, 5,000 vacas, ¿no? Unas ovejitas, por ahí unas 40,000 ovejas. Unas vaquitas, unas ovejitas, para traer el diezmo del anatema. Y para presentárselo, para sacrificarlo a Jehová tu Dios, como que si Dios necesitara la ofrenda, como si Dios necesitara el sacrificio. Si el que necesita dar la ofrenda es el hombre, el que necesita sacrificar su vida es el hombre. Dios no necesita sacrificio. Él con sacrificio y sin sacrificio es Dios. Con ofrenda, sin ofrenda, Él es Dios. Nosotros somos los que necesitamos agradarlo para que la bendición fluya. Ay, le dijo Samuel, qué lástima, Dios te hubiese confirmado, pero tú te apartaste de los caminos, desobedeciste, y la desobediencia, le dijo, es como la rebeldía, y la rebeldía es como la obstinación, y la obstinación es como la hechicería, y la hechicería como la idolatría. ¿Alguien de ustedes ha cometido hechicería? Nadie, ¿verdad? Pero si desobedece la palabra es igual que un brujo. Porque el pecado original no es el pecado de Adán. El primer pecado no se cometió en la tierra, se cometió en el cielo. El primer rebelde fue Satanás, que el Señor lo reprenda esta noche. Lucifer, que era completamente santo, creado santo, y fue el que se rebeló y por eso fue tirado a la tierra. Y el primer pecado que se cometió en el mundo no fue tomarse un guaro, no fue la idolatría, no fue la hechicería, no fue el adulterio, no fue la fornicación. El primer pecado fue la rebelión, o sea, la desobediencia. Ese es el padre de todos los pecados. Desobedecer a la palabra, desobedecer a la autoridad establecida por la palabra. Ese es el pecado más grande, porque es de donde viene todo lo demás. Pues le digo, porque mira lo que hiciste, desobedeciste. Y la desobediencia es igual que la rebelión, y la rebelión igual que la obstinación igual que la hechicería, y la hechicería igual que la idolatría. O sea, delante de Dios está frito Saúl. A ver, ¿dónde está ese rey que trajiste? Quiero conocerlo. Traen al otro amarrado, ¿verdad? Le dice, bueno, mucho gusto haberte conocido. Le quitó la espada a Saúl y le voló la cabeza, porque al pecado hay que volarle la cabeza, definitivamente. Usted no puede agarrar una culebrita chiquita, echársela a la bolsa. Ah, está chiquita, está bonita, miren los colores. No me va a morder porque va a crecer conmigo, y se le echa a la bolsa. La culebra es culebra, lo va a morder, porque la naturaleza de ella es morder. Entonces, cuando usted ve el pecado así, o lo mata a usted o el pecado lo mata a usted. Definitivo. Entonces, veamos cómo es de que termina esta historia bien triste para Saúl, mis queridos y apreciados hermanos. Realmente no quisiéramos estar en los zapatos de Saúl, pero tampoco en los zapatos nuestros van a querer estar nuestros descendientes si nosotros no ponemos atención a la palabra. Vea lo que dice. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Porque como pecado de adivinación, un adivino, un vidente, un espiritista, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento. Hasta aquí se da cuenta que Jehová dio en su palabra, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que ya no seas el rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió, o sea, le agarró la punta del manto y se rasgó. Verso 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo, mejor que tú. El que es la gloria de Israel no mentirá, o sea, Dios, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá,
porque no es hombre para que se arrepienta. Así que ahí Saúl empieza a tener problemas, empieza su descenso y pierde el reinado. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Desobediencia. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo del Señor en estos días? Desobediencia. Nadie quiere sujetarse a nadie. Cada quien quiere hacer como en el tiempo de los jueces. Dice que Israel, cada quien hacía según le parecía. Y nosotros, hermanos amados, tenemos que aprender a hacer no según nos parece, sino según Dios establece. ¿Y por qué vamos a hacerlo? Porque Jesucristo, siendo Dios encarnado, el unigénito Hijo de Dios, vino para darnos ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de humillación. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? Cristo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted cree que, por ejemplo, un pastor debería respetar al ujier que está en la puerta? Por supuesto. Siendo el pastor, tiene que dar el ejemplo y humillarse ante el hermano que está en condición de servicio. O sea, por eso es importante la obediencia en sí. Todo el mundo dice, yo obedezco a Dios. El problema de nosotros no está en tratar de obedecer a Dios, porque no lo vemos. Es en obedecer al hombre que Dios pone para cuidarnos, para supervisarnos y para alimentarnos espiritualmente. Ese es el detalle. Romanos capítulo 11, verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, todos de alguna manera en algún punto hemos desobedecido, pero a través de la muerte de la oveja obediente Cristo Jesús, Él condenó el pecado en su cuerpo y a través de sus llagas nosotros hemos sido curados. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Hebreos capítulo 5, verso 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, aun siendo el unigénito de Dios. La obediencia nos convierte a nosotros en aceptables delante de Dios. La vida y la muerte está en medio de la obediencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor en tu mano para matar al ungido de Jehová? David aquí venga la muerte de Saúl de un mentiroso que dijo lo que no había hecho. Pero solo por la osadía de pensarlo, David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de tocar al ungido de Jehová? Y David lo mató. Romanos 16, 19. Dice la palabra, por vuestra obediencia ha venido a ser notoria, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para bien e ingenuos para el mal. O sea que los romanos te estaban dando a conocer por sus ayunos, no. Por sus predicaciones, no. Aunque los ayunos son importantes, las oraciones son importantes, las predicaciones son importantes, pero Pablo ensalza una sola cosa: por la obediencia habéis venido a ser notorios, aunque yo les ruego que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, que no pregunten tanto y que sigan obedeciendo. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 9 y verso 13, dice la palabra, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios para la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para con todos los santos. Una vez más aquí Pablo está exaltando la obediencia al Evangelio. Romanos capítulo 6 y verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea a la obediencia para la justicia?
Así que nosotros, libres del pecado, venimos a ser esclavos de Jesucristo, de tal manera que nosotros ya no vivimos, sino que Él vive en medio de nosotros. Y la regla de conducta debe de ser tan fácil. Si Jesús estuviera en mi condición, ¿qué haría yo? O sea, ¿qué haría yo? Esa es la regla general de victoria. Por ejemplo, hay un hombre que lo está ofendiendo a usted. ¿Usted cree que si Jesús estaría ahí, qué haría? ¿Qué haría Cristo? ¿Oraría por él, clamaría por él o le rompería la nariz? Haga lo que Cristo haría en este momento. Va a tomar una decisión, casarse o no casarse, abandonar su pareja o no hacerlo. ¿Qué haría Jesucristo? Póngase en este punto y haga lo que Cristo hizo. A veces uno le dan ganas de defenderse, le dan ganas y tiene las herramientas para hacerlo, y sin embargo se echa la culpa y se queda callado, porque ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que dentro de la humillación encontremos la exaltación. Segunda de Corintios capítulo 10 y verso 5 dice: derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que cuando a usted el chamuco se le coloque en la cabeza, repréndalo en el nombre de Cristo Jesús y dígale: no, yo voy a llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Filemón capítulo 1 y verso 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Esto es para los obedientes. La desobediencia no es de Dios. La desobediencia es del adversario. Efesios capítulo 2 y verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si usted conoce una mujer desobediente, un hombre desobediente, usted ya sabe quién lo está manejando. Porque así estuviste en otro tiempo siguiendo y viviendo en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. El espíritu que ahora opera en los rebeldes. ¿Conoce usted un rebelde? Este pobre tiene a don Satan en la nuca. Así de fácil. Porque un obediente se humilla. Un obediente no busca ser el primero, sino busca ser el servidor. Un obediente no tiene ningún problema en servir, lo humillan y se queda callado, se queda tranquilo, no tiene ningún problema. Entonces, hermanos amados, la desobediencia es del diablo, en los cuales viviste, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de la potestad del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que nosotros somos hijos de Cristo y por lo tanto nos sometemos a la Escritura. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué Dios quería acabar con Amalek? Por la idolatría y la desobediencia. ¿Por qué Dios quitó a Saúl? Por la idolatría y la desobediencia. Colosenses capítulo 3 y verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 4 verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. ¿Por qué Israel todavía no ha sido salvo? Por causa de la desobediencia. Porque hay gente conociendo la palabra tirada en la calle por causa de desobediencia. ¿Por qué el hombre deja a su esposa y a sus hijos para ir a mantener otros hijos que no son de él, mientras los de él aguantan hambre? Por la desobediencia. ¿Por qué la mujer deja a su esposito y se va con otro que le hace los óleos y le hace honores unos 15, 20 días, 2 años y luego la deja? Por la desobediencia. Así que es muy importante, hermanos amados, mantenernos a la obediencia de la palabra. Y yo termino. Hebreos capítulo 4 verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo
de desobediencia. ¿Saben una cosa? Yo he entendido esta noche que a mí me hace falta obediencia. ¿A alguien más le hace falta obediencia? Qué bueno que lo reconocemos, ¿no es cierto? El reino de los cielos está lleno de arrepentidos. Vamos a estar todos de pie y vamos a suplicarle a Dios que nos regale obediencia, humildad, llenura del Espíritu Santo. Si alguien quiere aceptar, reconciliar, pedirle a Dios, lo puede hacer libremente en el altar. Si se quiere quedar en su lugar, ahí voy a orar. Eterno Padre Celestial, mira a los que se arrepienten, los que se reconcilian, los que te reciben por primera oportunidad. Te ruego, Padre amantísimo, Señor, por los incontables que nos escuchan a través de diferentes medios de comunicación masiva. En este momento, Señor, nos humillamos como pueblo delante de ti. Nos reconciliamos contigo. Te pedimos perdón, clamamos misericordia y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, proporcionándonos obediencia. Muchas veces nos hemos rebelado, hemos hecho lo que no es bueno, hemos hecho lo que no es justo. Por favor, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros, Señor, y regálanos obediencia. Por favor, Señor, haznos obedientes y hasta la muerte, como lo fue tu Hijo, nuestro Salvador. Tu nombre, que es glorificado en el cielo y en la tierra, sea bendito. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.